parece que ella se tiene que ir un poco antes. Ella nos mencionaba que no podía estar más allá de una hora. Y pues bueno, ya llevamos 20 minutos de retraso. Entonces, ¿te parece bien, Liliana, si adelantamos un poquito tu participación? Sí, no hay problema, o espero, no tengo problema. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Ver, me dijo Gabriel que ya está casi resolviendo el problema. Perdón, Pau, perdón, doctor Guillermo, ya estamos por YouTube y vamos a meter el link, pero ya estamos en vivo, ¿eh? Perfecto. Entonces, ¿no va a ser por Facebook Live entonces? ¿Ya va a ser por YouTube? Sí, vamos a poner el link para que también lo puedan ver por ahí. Ah, ok. Va. Listo, cuando gusten. Hola a todas y todos. Disculpen las dificultades técnicas que hemos tenido el día de hoy con esta sesión, pero bueno, estamos aquí para poder hablar nuevamente en esta campaña que tenemos acerca de la concientización y la orientación sobre el uso casual y problemático de videojuegos. Hoy tenemos el tema de qué hago si mi hija o hijo tiene un gamer y vamos a hablar desde diferentes perspectivas. Así que por favor, adelante, les cedo la palabra para comenzar con este tema. Muchas gracias, doctora Paulina. Pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar de esta situación que tal vez alguno de ustedes, madres, padres o cuidadores, han tenido alguna duda al respecto de qué hacer, pues si mi hijo tiene interés por los videojuegos o que quiera ser como tal ya un videojugador, un gamer, que se quiera dedicar a eso o alguna cuestión así. Y qué mejor que hablarlo durante el mes del Día del Niño, que seguramente algunos de ustedes, padres, han recibido alguna petición de sus hijos sobre tal vez comprar algún tipo de consola, tal vez querer meterse un poco a este mundo de los videojuegos y por supuesto que pueden llegar a tener algunas dudas. Pero qué mejor que tener ciertos profesionales al respecto, como por ejemplo el doctor Enrique Romero, que nos puede hablar sobre el rol de los padres en los videojuegos y algunas experiencias personales, ¿no? Ya sea de una mamá, de un videojugador que tal vez tiene muchas dudas al respecto. La maestra Liliana está aquí presente. Y como tal, la experiencia personal de ser un videojugador desde hace mucho tiempo, y para eso tenemos a Jeremy, que es actualmente pues un estudiante, que mejor que tener la perspectiva de las juventudes para poder desarrollar este tema. Y bueno, no nada más tenemos estos invitados, tenemos también a Ramón, que él es un creador de contenido, se le conoce como Mapache Rants en sus redes sociales. Él se dedica profesionalmente a la creación de contenido relacionado con los videojuegos y nos va a platicar al respecto de lo que es ser como tal ya a lo mejor un videojugador profesional, lo que puede ser un creador de contenido al respecto, qué situaciones ha tenido alrededor de todas estas experiencias para ustedes, padres, madres y cuidadores, y nos dejen todas sus preguntas, sus dudas, una vez que terminen con las participaciones, ¿sale? Pero antes que nada, yo les quiero compartir rápidamente unos datos de cómo es el mercado en México de los videojuegos. Y esto es importantísimo porque, pues bueno, ustedes saben que después de la pandemia, mucha gente que estuvo pues en este confinamiento que fue necesario para poder cuidar las vidas de las personas y sus propias vidas, estas personas, muchos desarrollaron un gusto más por el uso de los videojuegos y también algunas otras se llegaron a desestresar con este uso de videojuegos. Entonces, el mercado pues prácticamente hizo pues una elevación muy importante en este tiempo de pandemia, ¿sale? Pero bueno, ¿qué es ser videojugador? ¿Qué es ser un gamer, ¿no? Como también se le conoce. Realmente una definición específica pues no existe como tal, pero podemos decir que es aquella persona que utiliza un videojuego
para fines de entretenimiento. Realmente no es necesario que tenga que ser un videojugador profesional, que se dedique horas a estar jugando, sino que también lo pueda utilizar para desestresarse, para distraerse. Y pues qué mejor que nuestros familiares, nuestros adultos mayores, que muchas veces utilizan las aplicaciones como Candy Crush, y no solamente adultos mayores, sino también adultos jóvenes que se meten muchísimo en este tipo de videojuegos, que son fáciles, son de fácil acceso, y que además pues te generan pues una gratificación en ese momento y desestrés, ¿no? Que es lo que se busca. Ellos mismos también son videojugadores, ¿no? No tienen que ser, como les mencionaba, un videojugador profesional, pero bueno, sí pueden haber tipos de videojugadores, ¿no? Realmente se dice que un videojugador como tal casual es aquella persona que en promedio pues juega 21 horas aproximadamente a la semana, es un máximo, ¿no? Como teniendo el tema del tiempo en específico, y con este propósito de entretenerse, ¿no? Realmente no busca un propósito mayor con el uso de los videojuegos. Tal vez distraerse, disminuir un poco algunos síntomas de ansiedad, algunos síntomas que puedan estar generándose por el estrés del trabajo, de la escuela, de algunas cuestiones en el día a día, ¿no? Pero eso es lo que se busca con este uso casual de los videojuegos, ¿no? Ahora tenemos videojugadores profesionales. Esta información seguramente para los padres es muy importante, porque pues a lo mejor su hijo se quiere dedicar profesionalmente al uso de los videojuegos, no solamente a lo mejor a la creación, ¿no? Como tal, al realizar un videojuego, sino también a ser un videojugador profesional que pueda llegar a estar en competencias, ¿no? Por ejemplo, el que se dedica a entrenar de forma constante para participar en competencias de eSports, que son como los deportes electrónicos, por así llamarlos, competencias a nivel mundial que además pues se pueden llegar a monetizar. También existen los creadores de contenido, y que pues bueno, ahorita nos van a dar las experiencias personales de un creador de contenido que se me hace bastante bueno, que se llama Mapache Rams, y nos va a decir qué significa ser creador de contenido, ¿vale? También existe otra forma de entretenimiento de videojuegos, que es ser streamer. Básicamente son estos videojugadores que transmiten en tiempo real sus partidas y pueden llegar a generar una comunidad de respeto, ¿no? Que es lo que se busca, ¿no? Que sea una comunidad que comparten los mismos gustos y que pueda ser algo que se genere un sentido de pertenencia en esa misma comunidad, ¿no? Y que pueda aprovecharse para dar algún tipo de mensaje. Algunos, por supuesto, ¿no? No necesariamente es el propósito de todos los streamers como tal. Esto creo que es muy importante para saber cómo están utilizándose las plataformas donde juegan más los mexicanos específicamente. Y pues bueno, todos en la actualidad, un 90%, si no es que 94%, tienen acceso a un smartphone, a un teléfono inteligente. Y esto es prácticamente el principal método en el que los videojugadores utilizan los videojuegos. Se pueden meter en estos teléfonos inteligentes para a lo mejor pasar, como les decía, desde Candy Crush a algunos otros más complejos, como Genshin Impact, como lo que puede ser Call of Duty, Free Fire y demás, ¿no? Una gama muy importante y muy grande de videojuegos. Final Fantasy también existe dentro de los mismos teléfonos inteligentes. Entonces, principal método para que se metan los videojugadores es el teléfono inteligente. Y de ahí ya en segundo lugar serían las consolas de videojuegos, que seguramente ustedes las conocen. Los demás, pues bueno, ya es un poco menos, que puede ser una PC como tal, una consola de videojuegos portátil, directamente dentro de una televisión inteligente, un Smart TV, o las tablets, por supuesto, pero ahora sí que lo que domina son los teléfonos inteligentes y las consolas de videojuegos. Y entre ellas, pues la principal en el mercado mexicano, algo bien impactante y bien interesante, el cómo se desarrolla esta utilización de marcas. Xbox sigue siendo la que más se utiliza en el mercado mexicano, seguido de PlayStation y después de Nintendo, ¿sale? Pero bueno, hablábamos de esta cuestión de que pues algunos videojugadores se dedican a entretener a través de estas plataformas de streaming, verlos en vivo, jugando, a lo mejor fallando,
generando comunidad, generando algún entretenimiento. Y la principal, de las principales plataformas que se utilizan es Twitch, seguida de YouTube Gaming y después Facebook Gaming. Prácticamente se encuentran en el mercado mexicano, se encuentran a la par, ¿no? Realmente todos, muchos se pasan de una a otra. Es muy importante conocer estas plataformas para que sepan qué es lo que está consumiendo pues su hijo, su adolescente y saber qué podrían llegar a hacer. ¿Cuáles son los juegos más impactantes o que más se utilizan en la población mexicana? Los juegos de batalla. De hecho, tenemos así de los más importantes videojugadores de un juego de peleas que se llama Smash Brothers. Es un videojugador mexicano. Entonces, imagínense que, por supuesto, también ha generado muchísimo contenido y también lo monetiza y se ha hecho un videojugador profesional. Entonces, ahí tienen, pues, una forma en la que pueden generar algún trabajo a través del uso de los videojuegos. Después de esto siguen los juegos de carreras. ¿Quién no conoce Mario Kart, no? Seguramente muchos en la actualidad, pues, están muy metidos en este tipo de juegos que entretienen a toda la familia y que pueden estar generando pues una comunidad. Ya después de eso pues vienen los juegos de estrategia, los juegos de deporte, los de aventura y los de juegos de rol o role playing. ¿Vale? Esos son como el orden de los que más se utiliza en la población mexicana. Pero bueno, ¿cuántos videojugadores tenemos en la actualidad en nuestro México? Aproximadamente se dice que el 57.4% de toda la población mexicana se considera videojugador. Imagínense nada más de la mitad de los mexicanos se consideran videojugadores. Aproximadamente un 65 millones de personas. Eso es una cantidad impresionante. Según las estadísticas de la Unidad de Inteligencia Competitiva, los porcentajes por edad que se consideran videojugadores, es decir, de todos los menores de 20 años, hasta el 87.5% se llegan a considerar videojugadores. Como ven, la migración hacia las plataformas digitales, hacia el uso de estos entretenimientos digitales es sumamente importante, ¿no? Y pues por supuesto este interés constante para llegar a ser videojugador, pues es algo latente en nuestra población y por eso queríamos hacer esta plática para pues quitar algunas dudas o alguna cuestión que ustedes tengan, ¿sale? Por favor. Después de ahí, de toda la población de 21 a 30 años, el 77% se considera videojugador. Después de 31 a 40 años, el 51%. Y aquí hay algo bien interesante, más de 50 años. Los videojuegos no son para niños, los videojuegos son para cualquier edad. Se consideran el 23% de mayores de 50 años se consideran videojugadores. Imagínense qué dato tan interesante. Y esto porque en algún momento habíamos hablado que los videojuegos también pueden ayudar para la cognición, algo muy importante para evitar cierto deterioro cognitivo en la población. Pero no solo eso. Muchas veces se piensa que son los niños o los hombres los que son los principales consumidores de videojuegos, pero también las mujeres es un mercado bien importante. Se dice que del 100% de todos los videojugadores, el 41% son mujeres. Y seguramente esta cifra es mucho más alta. Sin embargo, por todo el estigma y el machismo que existe en nuestra sociedad, a lo mejor algunas de las mujeres no lo han podido externar. Eso es algo bien importante y aprovecho para mencionarles que en la próxima plática vamos a hablar sobre el machismo dentro de los videojuegos, ¿sale? Dentro de un mes. ¿Ok? Pero no solo esto, esto es algo importante también para que los padres pues sepan que algunas personas, algunos hijos que utilizan los videojuegos pues pueden generar habilidades para la vida diaria. Esto también ya está bien descrito y también ya lo utilizan en muchas páginas, en muchas plataformas. La OSD, por ejemplo, menciona que los entornos de aprendizaje virtuales como videojuegos, simulaciones y mundos virtuales
pueden motivar más a los estudiantes en su aprendizaje, facilitar experiencias de aprendizaje centradas en la práctica de la situación que antes no eran posibles. Es decir, pensar que a lo mejor voy a diseccionar un animal en forma virtual y lo voy a poder realizar de esa manera a través de la realidad virtual. Qué cosa tan padre para poder generar mayor conocimiento. Así como practicar ciertas competencias en situaciones de la vida real en la realidad virtual. ¿Sale? Pero estos son solamente unos datos que yo les quería mencionar para entender cómo es la población y saber que, pues bueno, esto es un entretenimiento, un hobby que se ha estado desarrollando en mucha población, ¿vale? Pero bueno, ahorita ya que tenemos estos datos, tenemos seguramente toda esta información, pues les genera dudas, les genera alguna cuestión que quisieran platicar, y para esto tenemos la participación de la maestra Liliana, que nos va a mencionar, pues, el qué significa ser o qué cosas ha tenido como experiencia al ser una mamá de un videojugador, ¿sale? Entonces, adelante Liliana, por favor, tienes el micrófono. Hola, pues yo solo quiero preguntar en qué momento se vuelve un problema o si ya es un problema el hecho de que un niño, bueno, mi hijo es adolescente, pero yo lo veo tanto tiempo en el juego y sí hace sus actividades, pero todo el tiempo que le queda libre lo utiliza para estar o jugando. Y dice, mamá, es que yo quiero ser un gamer. Entonces, pero ¿en qué momento sí puede o sí se puede? ¿A qué edad es lo correcto o si está mal lo que está haciendo de estar mucho tiempo dedicándole tiempo a los juegos? Muy bien, Liliana. Justamente es como de las principales, luego dudas que muchos maestros, muchos papás, pues tienen alrededor de que su hijo esté jugando, ¿no? Todo el tiempo, un tiempo, pues considerable. Pero bueno, aquí yo te quiero preguntar principalmente, tres cosas. Primero, ¿tu hijo, ha tenido algún problema, alguna situación por la que, al estar jugando, haya dejado de lado sus responsabilidades, por ejemplo, el salir mal en la escuela, el tener ciertas conductas de arrebato o alguna rabieta cuando no se le permite jugar? ¿Alguna cuestión así se ha presentado en casa? Sí, sí, o sea, yo sí le permito jugar y normalmente pues yo trabajo, casi no estoy en la casa, entonces para él es, ya que tiene teléfono, pues es más fácil entrar sin que tenga tanto límite de tiempo y estar jugando, sí hacer cosas, o sea, de no entregar a lo mejor algunas cosas de tarea por dedicarle tiempo al juego y no sé en qué momento se salió un poco de control porque todo esto surgió más en la pandemia, efectivamente, como el Ujú. videojuego y los juegos surgió a partir de que estuvo en casa todo el tiempo, en que las clases eran en línea, en que ya no podía salir. Hubo, sí, como lo comentaba, momentos de ansiedad para él, en que después ya cuando entró a la escuela, y decidimos darle un teléfono, ya entonces el tiempo lo dedicaba a sus tiempos libres y todavía, y me cuesta trabajo todavía tener el control sobre el tiempo en el que le dedica al juego. Entonces, sí, o sea, efectivamente, sí deja de hacer ya algunas cosas por dedicarle tiempo al juego. Grosero no es, o sea, como en su actitud. Si le Ujú. digo no, o sea, ya se acabó hasta aquí, terminas de jugar y ponte a hacer tus cosas, sí lo hace, pero molesto, ¿no? Ujú. Ok, entonces realmente aquí lo importante es como diferenciar pues en qué punto y se vuelve de una parte de entretenimiento. A lo mejor si quieres ser un videojugador profesional, pues bueno, hay que ver cómo
que cumpla pues con sus actividades, con sus responsabilidades y lo importante, Liliana, pues que sí respete los límites, ¿no? Eso es algo que en algunas otras pláticas ya hemos hablado al respecto sobre el uso casual de los videojuegos hoy o cuando ya se vuelve un uso problemático. ¿Sale, Liliana? Entonces, en ese caso, tal vez sería como hablar, acercarse y preguntar si está pasando algo alrededor del uso de los videojuegos, si le está causando alguna cuestión para distraerse, para generar menor síntomas de ansiedad o alguna cuestión así, ¿sabe, Liliana? Ok. Ok, entonces, pues bueno, esto es como una experiencia específica, pero seguramente ahorita en la plática van a salir algunas otras respuestas, pero también pues tenemos la participación de estudiantes que también son videojugadores. Liliana, ¿algo quieres mencionar? No. ¿No? Ok, entonces puedes cambiar a silencio. Eso, muchas gracias. Pero también, pues ahorita tenemos la participación de un estudiante en Ciencias Políticas y Administración Pública que ha sido videojugador a lo largo de su vida y él nos va a platicar un poco de la experiencia de cómo ha sido su relación con los videojuegos y algo bien importante con sus padres, ¿sale? Entonces, él se llama Jeremy. Adelante, Jeremy, por favor, nos puedes decir tus experiencias. Buenas tardes, ¿sí se escucha? Está bien. Muy buenas tardes, mi nombre es Jeremy, como ya me presentaron, soy estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública en la FE Zacatlán. Yo empecé a jugar ya alrededor de los 10 años, empecé a jugar un poco antes, pero era más casualmente cuando visitaba parientes que tenían una consola como un Nintendo 64 por ahí. Fue alrededor de los 10 años cuando ya tuve más tiempo de jugar, también con un pariente. Tuve la fortuna de tener una familia que sí me mimaba mucho, me quería mucho. Así que un pariente me regaló también mi primera consola, que fue un Xbox 360, de como a la edad de los 12, 13 años. Para ese entonces, yo antes, incluso cuando salía con mis amigos, yo me iba a jugar a los Xbox 360 de ahí, de la esquina. Es una de las razones por las que Xbox es muy querida aquí en México, por lo accesible y lo fácil que es de hackear y poner juegos gratis. O sea, no necesariamente tienes que comprar originales para jugar. Y eso era algo muy bonito antes, que yo con mi corta edad y con los ahorros que tenía y con una consola de esas, podía comprarme juegos accesibles, obviamente no eran originales, pero podía jugar. Yo al ser hijo único, también mi madre me gobernaba bien. O sea, ella, su palabra era, así como todo lo bueno te lo cumplo, todo lo malo te lo cumplo. Así que siempre hubo reglas claras en la casa. Haces primero tus deberes y puedes jugar. Eso es de ley. Por los valores y por una extraña razón, yo siempre fui alguien muy corajiento en la vida real. Pero mi madre siempre me trató de educar para ser muy tranquilo, entonces siempre pude suprimir mis corajes y más en juegos, lo cual es curioso. Por eso mismo los videojuegos me ayudaron y como yo era alguien que se enojaba y hacía rabietas muy seguido en la escuela, yo jugaba muchos juegos de un solo jugador, ya que ahí yo me enojaba conmigo mismo y eso era mejor que enojarme con alguien más. Incluso a la larga eso me desestresaba, me enseñaba a valorarme a mí mismo y a mis compañeros. El problema no era siempre de mis compañeros o de mi amigos, también era mío. Y los videojuegos de un solo jugador, pues ayudaban a esto, porque era peor que llegas enojado de tus compañeros de primaria, secundaria y todavía te vas a enojar en línea. No, que también jugaba en línea. Pero como les digo, por los valores y como siempre trato de ser una persona muy tranquila para evitar estos ataques de rabieta que yo tenía, aunque jugaba juegos que eran clasificación para mayores de 7, siempre fui muy tranquilo y nunca me metí de lleno a las comunidades que juego de los, valga la redundancia, los juegos con mayor comunidades tóxicas que hay, como Call of Duty o así, que cada sala es llena de insultos y palabras indecibles. Pero siempre fui de llevar mucho la fiesta en paz, así que nunca utilizaba micrófono para hablar. Yo solo jugaba para relajarme. Y si me llegaba a estresar, cambiaba un juego de un solo jugador. Fácil. O simplemente dejaba de jugar y me iba a hacer otra cosa. Porque también algo que tuve de pequeño era desarrollar otros hobbies, como dibujar. No, no dibujo profesionalmente, pero era por diversión.
Y los videojuegos talentan mucho la imaginación, en especial los de un jugador. Porque hay tantos géneros de videojuegos, no solo que en estos mismos temas que ya tocó el doctor, como carreras, luchas, etcétera, que tienen su propia historia, su propio método artístico, actuaciones de voz, bandas sonoras, lo cual puede volar la imaginación desde muy pequeño. Te pueden enseñar conceptos y géneros que tú no habrías escuchado, y más desde una edad pequeña, que tu cerebro está en crecimiento, pues todavía te abre mucho más la mente, te hace que tengas la mente más abierta a nuevas culturas. Si es un mapa que transcurre en el desierto, escuchas bandas sonoras que tienen que ver con Medio Oriente o por ahí, y te puede interesar, investigas acerca de los instrumentos. Si son videojuegos que están basados en historias, ok, la obra tal vez puede ser ficción, pero en lo personal me fascina la historia, y una de las razones que me fascina, hizo que me interesara más la historia fueron los videojuegos. Ah, lo que me acaban de poner es real, pasó en verdad, pues vamos a investigar. Así desde pequeño yo agarraba mis enciclopedias porque eso sí, siempre fui muy nerd, más porque era hijo único, como les digo, para entretenerme en algo, siempre leía mucho, entonces ahí estoy con mi bonche de enciclopedias, ahí estoy leyendo, ¿fue real o no? Ah, ok, tiene realidad, nada más ya cambiaron ciertas cosas para la obra. También en bandas sonoras, eso te abre la mente a varios géneros, no es que vas a decir, hey, yo solo escucho X género, no, con los videojuegos escuchas de mil y un temas en cada juego diferente, incluso en uno solo te pueden poner como 10. Y eso te hace apreciar otros ritmos musicales, artistas que incluso tal vez no conocías, voces, etcétera. También te puede ayudar en los idiomas. O sea, antes no se doblaban los videojuegos, y si se doblaban o tenías la mala suerte que era español de España y no entendías la jerga del otro país, o simplemente lo subtitulaban, ni si tenías la mala suerte ni eso. Entonces era tú usando tu mente, tenías que, ok, ¿cómo se hace esto? Lo escuchaba las voces. Así yo empecé a practicar el inglés antes de practicarlo de lleno en secundaria. Yo me basaba mucho, y le agradezco mucho a los videojuegos que me enseñaran, que me ayudaran con esto de los idiomas. Escuchando y hablándolo, ok, el personaje está haciendo spear. ¿Spear o spear? Spear, ah, significa lanza, ah, ok. Vas usando tu intuición para ayudarte a entender ciertas palabras, y a la vez lo vas practicando. Y pues con el hecho yo cambié cuando ya por fin tuve un Xbox One, que ya me lo compré con mis ahorros, yo cambié la consola a inglés, el idioma de la consola, para que así me pudiera ayudar mejor con mis estudios, y ya en este semestre alcancé a sacar mi primer certificado en inglés. Y pues me ha servido mucho esto. Entonces también te puede ayudar mucho para los idiomas, y eso es muy, muy bueno porque es un gran apoyo. También te ayuda tan solo con las actuaciones de voz a escuchar acentos. Ah, esta persona es del sur de Estados Unidos, esta persona es británica, eso te ayuda mucho. Entonces también conviene que que abras tu mente, tu perspectiva. En cuanto a... Ujú. Sí, Bueno, ahorita rápidamente una intervención. Digo, creo que es algo muy importante estas cuestiones que estás mencionando, ¿no? El hecho de que te ha ayudado pues para mejorar algunos idiomas, aprender sobre culturas diferentes, que a veces, muchas veces piensan los papás, ¿no? Piensan los adultos que pues los videojuegos no te enseñan nada, no te pueden llegar a producir nada, que eso puede generar como dentro de los mitos los videojuegos, ¿no? Pero pues al contrario, algunos, no todos, claro está, algunos de ellos pues te pueden desarrollar más conocimientos alrededor de ciertas culturas, como lo mencionas, y si te pones un poquito más las pilas para estudiar, pues sí puedes aprender otro idioma, ¿no? En especial pues el idioma inglés. Muy bien, Jeremy. Y me ibas a mencionar algo más. Ujú. no solo cultura e idiomas, porque incluso puedes poner otros idiomas, más si los juegos están localizados dentro de su obra de ficción en otros países. Rusia, Medio Oriente, África también, a veces también tratan de adaptar cómo hablan ahí, y eso está todavía más genial. En la actualidad, y desde la década que yo empecé a jugar, hace más de 10 años, se han hecho muy buenas obras que no solo enseñan cultura, también te pueden enseñar política. O sea, tanto en literatura, cómics, se ha metido política, otras ideales que el autor va metiendo, y esto muchas veces los videojuegos también meten. Es un estigma de que los videojuegos no te enseñan nada, o que solo, o como usted dice, tal vez solo cultura. No, también incluso política. Es una de las razones por las que me ayudó a estudiar ciencias políticas, porque me emocionó. Y dije, wow, cuando leí acerca de una obra de un videojuego que me encantó mucho, una trilogía, el creador de dicho juego es también egresado de ciencias políticas y metió muchas de estas, un gran ensayo en esa trilogía. Y no es el único. O sea, es muy genial ver cómo ellos hacen su política, bueno, sus ideas, sus reflexiones también plasmadas ahí.
Y lo mejor es que esto es interactivo, es una de las grandes diferencias en las expresiones de arte, cine, literatura, videojuegos. Lo que tienen los videojuegos es que no solo es visual, también es interactivo, lo cual hace que tú te relajes más porque estás dentro de la obra, te sientes conectado ahí y pues aprendes de todo. Muy No como a la interesante lo larga que mencionas, Jeremy. O sea, creo que esto también va dirigido a los padres, ¿no? Que a lo mejor los mismos videojuegos pues pueden generar, pueden desarrollar un interés hacia un tema. Tú mismo lo mencionaste, ¿no? La política. Y ahí, bueno, ya te quieres dedicar en ese aspecto y te estás dedicando a ese rubro. Entonces, bueno, creo que tenemos varias cosas que mencionar, pues, como para integrar esta participación, Jeremy, para poder dar pie a la siguiente participación, más que nada por el tiempo que tenemos, que pues principalmente los videojuegos pueden generar mayor conocimiento en varios rubros, varias situaciones, no solamente en la cultura, sino en la política, en la geografía de los países, en muchas cosas, y también el desarrollo de algunos otros idiomas, el aprendizaje de las mitologías, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas que decir que pueden generarse positivamente a través de los videojuegos y qué mejor que tener esta experiencia de un videojugador que actualmente pues está estudiando algo que fue desarrollado por el interés de los videojuegos. Muchas gracias, Jeremy. Y pues bueno, ahorita ya teniendo estos datos, vamos a la participación de Ramón, que él es ya un creador de contenido específicamente de muchos tipos de videojuegos. Él tiene algunos canales, tanto de TikTok como de YouTube, y nos puede platicar qué ha sido o qué cosas ha vivido al ser un creador de contenido, es decir, que ya es alguien profesional de la creación del contenido de videojuegos. Así que, pues bueno, qué mejor que tengamos esta experiencia personal de Ramón, que tiene pues su propia comunidad. Adelante, Ramón, por favor. Hola, gracias. Eh, pues ser creador de contenido realmente, creo que Jeremy mencionó muchas cosas importantes sobre la experiencia de ser un jugador, que no siempre tenemos como en cuenta o que muchas personas como que no siquiera saben. Y como que tomando esa experiencia yo lo quise extrapolar a, a una, pues, no sé, profesión o a un trabajo, ¿no? Algo que me genere ingresos. Pero mucho vino de las cosas que me enseñaron los videojuegos, ¿no? Cuando empecé mi canal de YouTube, por ejemplo, si se regresan a ver mis primeros videos, hablaba muy bajito, hablaba muy, ¿no? Y una de las razones por las cuales lo empecé, la principal era que había mucha toxicidad alrededor de los videojuegos, ¿no? Y a mí me gusta hablar de los videojuegos porque me gustan los videojuegos, me gusta compartir los videojuegos, ¿no? Esa es una de las razones principales, pero otra era una razón personal y era como de, yo me considero una persona introvertida, quiero salir un poquito más de esa zona de confort, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago? Me voy a poner enfrente de una cámara, ¿por qué no? Y quiero o no, sí me ha ayudado, ¿no? Me ha ayudado como a... Los videojuegos me han ayudado a muchas cosas, pero hacer contenido de videojuegos me ha ayudado a, sí, a salir como de esa zona de confort, a relacionarme mucho mejor con las personas. Y no es que lo hiciera mal antes, solo que pues cuando eres una persona introvertida o penosa, pues te cuesta un poquito, hay ciertas barreras que te cuesta como superar. Pero ya que tienes como esta experiencia de hablarle al internet e interactuar con todo tipo de gente, buena o mala, al final, cuando me veo en situaciones sociales, es como de, ah, pues ya lo practiqué un poquito, ¿no? Eh, hacer contenido de videojuegos sí me ha ayudado a mejorar partes de mi persona que yo quería mejorar. Eh, y sí, todo esto viene desde que empiezas a jugar videojuegos o empiezas a interesarte en algo que no... creo que tanto los videojuegos como el anime o cosas así que suelen empalmarse en audiencias, antes tenían como muchos estigmas, ahorita son mucho más aceptados porque pues ya todo el mundo vio que solo es un medio más. Pero antes era muy de buscar situaciones donde pudieras compartir tus gustos con personas afines, ¿no? Porque no realmente, no era muy fácil encontrarlas, ¿no? En las escuelas, o digo, realmente yo no encontré un grupo de amigos
que realmente entendiera de lo que estaba hablando hasta la universidad. Y era porque ya pues, era como una mezcla de todas las personas, ¿no? Eh, entonces, sí, hacer ese tipo de gustos y de experiencias, buscas interactuar y relacionarte con otro tipo de personas que te entiendan, porque a veces, como mencionaba Liliana, ¿no? Como a veces como que te veían que solo estás jugando o que solo o que estás encerrado en la PC, ¿no? Pero lo que realmente estás haciendo es estás exponiéndote a nuevos puntos de vista, a nuevas personas, nuevos idiomas. Sí, yo también aprendí inglés con los videojuegos. eh, Nuevo todo, ¿no? Y son cosas que tal vez en la vida real no tienes acceso y con los videojuegos es muy sencillo. Obviamente hay diferentes tipos de juegos, ¿no? Y están las comunidades en línea donde ya empieza a ser un poquito más complicada la relación, pero eh, aún así creo que exponerte a ese tipo de cosas te hace desarrollar mejores herramientas para lidiar con la vida en general. Y cuando realmente decido hacer contenido de videojuego, también me encontré con muchas personas que se sentían igual, ¿no? Como que no tenían esta comunidad, que no se encontraban amigos que realmente entendieran qué tipos de videojuegos les gustaban o por qué les gustaban los videojuegos o qué era lo que realmente les atraía a los videojuegos, sino como que los veían como de, ah, sí, estás enfrente de una tele 3 horas al día, ¿no? O más o menos. Y mucha gente se siente así. Entonces, cuando hago contenido, lo que trato de hacer es, pues sí, o sea, normalizarlo, porque es muy normal, es muy común. Ya vimos las estadísticas al inicio de esta conferencia, ¿no? Ya, por ejemplo, a veces no consideras videojuego algo más como sencillo, ¿no? Como un juego de celular. Pero, por ejemplo, mi mamá tiene el mayor nivel en Pokémon Go, ¿no? Y yo ni siquiera juego Pokémon Go. Y cosas así, o sea, ya los videojuegos están tan metidos en la cultura general, desde cosas como Candy Crush o Angry Birds, que son juegos sencillos, pero es entretenimiento y siguen siendo videojuegos, ¿no? Y están hechos para que la mayoría de personas, lo que nos referimos como audiencias casuales, que son como, tal vez no tienes una consola, pero sí juegas en tu celular 10 minutos al día o mientras estás en el baño o mientras te escapas del trabajo un ratito para distraerte. Todos esos son videojugadores. Y eso es lo que hay que entender. Ya todos somos videojugadores desde muchas perspectivas. eh, y realmente lo que yo recomendaría, más que nada a padres y madres y cuidadores que tienen ese tipo de dudas, ¿no? Como de, oye, pero es que está muy encerrado, ¿no? Como que como personas, ni siquiera videojuegos, como personas que tienen gustos que no suelen entenderse, como tal vez que seas muy fan de las películas o que seas muy fan de los libros, ¿no? Que son más aceptados. Eh, con lo que yo respondo, lo que yo respondía, era un interés genuino, ¿no? No que viniera de un lugar de, oye, ¿por qué estás haciendo esto? Sino como de, oye, no entiendo. Porque a nosotros nos encanta hablar de nuestros hobbies, ¿no? Y más a los creadores de contenido. Por eso hacemos contenido. Nos encanta hablar de nuestros hobbies, nos encanta compartirlos, porque sabemos que a mucha gente les van a gustar. Pero si no recibimos como ese interés genuino de personas de autoridad, pues sí sentimos como que, pues, como para qué le explico si no, si ya de por sí me cerró la puerta, ¿no? Entonces lo que yo recomendaría es precisamente tener la puerta abierta, ¿no? Obviamente hay límites, hay maneras de criar hijos, cada quien tiene sus maneras y sabrá qué hacer. Pero mi recomendación general es demostrar un interés genuino. No tienes que entender los videojuegos, no tienes que sentarte a jugar los videojuegos, aunque sí es recomendable porque es padre jugar con tu familia. No los tienes que entender al 100%, solo debes saber qué es algo que le interesa a tu hijo eh, y, y- y platicarlo. Como todo, la comunicación es la clave. Y, y en serio se sorprenderían lo mucho que van a querer compartir contigo si sienten que la puerta está abierta, si no vienes de un lugar de, este, haz otra cosa, ¿no? Digo, porque y lo digo por experiencia, yo crecí con ¿por qué no estás jugando deportes
afuera y estás jugando un videojuego, ¿no? Independientemente de que me es imposible pegarle una pelota, pues había muchas cosas, no soy una persona introvertida, me costaba relacionarme con otros niños a esa edad. eh, y los videojuegos tal vez sí eran un refugio, pero entre todo lo que te enseñan, como lo que mencionó Jeremy, que te mencionan cosas de hasta política, ¿no? Cosas que vas absorbiendo sin que te des cuenta y cuando la vida te los presenta es como de, ah, esto ya medio lo experimenté, ¿no? Tal vez no en una situación real, vida real, pero ya tienes un contexto y ya sabes cómo reaccionar, ¿no? Entonces, desde cómo relacionarte con personas cuando te cuesta, como era en mi caso, que era un niño muy penoso, eh, digo, estoy en una conferencia aquí, ¿no? Y estoy hablando. eh, desde ese tipo de cosas, hasta interesarte en idiomas, interesarte en culturas, porque sí, los videojuegos son un producto, pero están hechos a base de cosas artísticas, ¿no? Tiene una narrativa, tiene una dirección de arte, tiene, tiene ingeniería, tiene de todo, tiene de absolutamente todo, y tiene la pizca personal de cada persona eh, que quiere meter tal vez una situación política, una situación humana. Digo, hay videojuegos que te enseñan como las etapas ¿cuál es la palabra? Del duelo. Eh, hay juegos de todo tipo, ¿no? Entonces, creo que es importante nada más abrir la puerta para que, hablando de madres, padres y cuidadores, abrir la puerta para que si no lo entiendes, te lo van a explicar con mucho gusto, siempre y cuando sientan el interés genuino. Eh, Eso, porque una vez que yo sentí ese interés, o por lo menos que ya no había como esa fricción o esa reacción adversa de ¿por qué estás haciendo? Sino que ya entendieron, pues es lo que le gusta y digo, Liliana mencionaba que su hijo está haciendo sus tareas, está haciendo todo y a veces sí, tal vez le gusta jugar un poquito de más, pero creo que la comunicación de nuevo es la clave. Obviamente no, si son niños pequeños, adolescentes, no dejarlos como bueno, ahí que hagan lo que quieran, porque sí hay muchas cosas que hay que cuidar, más que nada en el internet, ni siquiera en los videojuegos. Ujú. Es muy importante hacerlo, pero solo estar ahí y entender que los videojuegos ya actualmente es como si, de nuevo, como si te gustaran mucho los libros o las películas, y si te pones a pensar como realmente le reclamarías a alguien que se echó dos, tres películas seguidas porque es muy, muy fan, pues no, porque lo ves normal. Pero si lo ves jugando 3 horas, es como de, ah, ¿por qué ¿por qué? Si podría estar haciendo otra cosa, pero pues está absorbiendo cosas totalmente diferentes. Eh, y para regresarme a la creación de contenido, muchas personas, aún mi audiencia suelen ser adultos, eh, aunque hablo de todo tipo de juegos, mi audiencia suelen ser adultos porque hablo de cosas de diseño, de marketing, de cosas así que no suelen resonar tanto con audiencias infantiles, pero a la fecha me siguen diciendo como de, oye, yo nunca he tenido como me gusta ver este contenido porque no tenía como esa comunidad o no tengo con quién jugar. Y por eso a veces cuando hago streams hago como de, pues vamos a jugar todos Mario Kart, ¿no? Porque como que sí todavía hay ese tipo de cosas y lo que me gusta más a mí como creador de contenido es compartir los videojuegos, compartir lo que me gusta. Si a veces puedo hablar de lo que significa un videojuego, pues qué genial, pero realmente la intención es compartir algo que me gusta y que sé que a mucha gente le gusta de una manera sana, porque pues creadores de contenido hay de todo tipo, de una manera que a mí me guste, en la que yo estoy cómodo, en la que mi audiencia está cómoda, que se sienta segura en mi comunidad. eh, y sí, es es un tema muy, muy complicado, pero creo que Jeremy lo dijo muy bien y sí, entender los videojuegos es entender que son solo un medio más, son un medio mucho más complejo, ¿no? Por todo lo que ya platicamos y lo que mencionaba también, que son interactivos. Entonces, tal vez veas alguien leer un libro o ver una película que son medios pasivos y es como de, pues X, ¿no? Pero para jugar un videojuego necesitas
jugar un videojuego, necesitas involucrarte, ¿no? Entonces sí requiere más atención, requiere que te bloquees un poquito del mundo en lo que estás jugando por la mera naturaleza del medio, no porque quieras aislarte o porque ya no quieras hacerle caso a nada, sino porque el medio te lo pide, ¿no? O sea, necesitas ponerle atención a la historia, necesitas ponerle atención a cuando cambia la música, porque entonces sabes que viene un tipo de enemigo diferente. Necesitas ponerle atención a a una misión que te dijeron hace 3 horas y ya no te acuerdas, entonces tienes que poner mucha atención, ¿no? Para todo. Y si juegas en línea de manera competitiva y de manera profesional, pues ni se diga, yo no soy profesional, digo, aunque haga contenido, me considero un jugador casual porque lo juego para mí y para compartirlo, pero sí hay jugadores profesionales que entrenan y que hacen competencias y todo, ¿no? Y si juegas ya a ese nivel, pues obviamente va a requerir muchísima más de tu atención y foco para que no sé, realmente no pretendo entender cómo funciona un jugador profesional, pero como todo, ¿no? Como cualquier deporte y como cualquier situación que requiera competencia, necesitas concentrarte, necesitas práctica, necesitas, no sé, qué más cosas necesitas, pero sí, mucho más que un jugador casual como nosotros. Entonces, es solo entender la naturaleza del medio y todo lo que se desprende de ahí para no sentir como de se está aislando, o sean hijos o sean personas con las que interactúas en la vida real, porque a veces sí, tal vez veas a alguien con su celular jugando y piensas que no quiere hablar contigo, ¿no? Puede que sí, puede que solo esté jugando un juego que requiera su atención, porque es lo que le gusta. Eh, y no creo que sea muy difícil de entender si, de nuevo, ya la gran mayoría de personas tiene algún contacto con los videojuegos, tiene una manera de tiene conocimiento de los videojuegos, ¿no? Creo que ya no es tan difícil entender cómo funcionan o por qué funcionan. Creo que lo que no se sabe es creo que el conocimiento a nivel superficial de los videojuegos es que solo son para niños o que no tienen nada que ofrecer aparte de entretenerte. Y muchos están hechos para entretenerte y otros están hechos para hacerte pensar, para, para hacerte reflexionar, para ayudarte en momentos difíciles. De nuevo, hay juegos como el que mencioné como que te lleva por las etapas del duelo. Hay otros que te ponen en una situación muy específica en cuanto a una situación como de sentimiento, psicológica, de cómo te sientes eh, y aunque no sea tu misma experiencia, te exponen a esa experiencia como para que tú tengas contexto y si te la topas o si lo llegas a sentir, ya tienes algo de información al respecto. Eh, los videojuegos son increíbles precisamente por eso, porque son un reflejo de la vida, son un reflejo de nosotros como personas, porque las personas los hacen. Entonces buscan conectar contigo. Sí hay juegos que no, que se quedan en solo vamos a jugar un rato, y hay otros que sí buscan una conexión personal contigo, con sus personajes, con su narrativa, con su temática. Eh, Hay muchos tipos de jugadores, así como hay muchos tipos de juegos. Creo que eso es lo más importante que hay que entender sobre ellos, es que son un reflejo de nosotros y por eso no se me hace raro que nos atrapen tanto una vez que les damos la oportunidad, o nos damos la oportunidad de entenderlos, porque estamos viendo situaciones humanas. Puede que las veamos en situaciones de fantasía con dragones, o puede que las veamos con plomeros, no importa. Lo que estamos viendo es un reflejo de la humanidad y de nuestra situación eh, en diferentes niveles. Y una vez que entendamos eso, que es un medio como cualquier otro, que requiere un poquito más de nuestra atención, pero una vez que entendemos eso, creo que ya no va a haber tanto problema al ver como que alguien esté jugando o que te preocupes si alguien está como jugando 2, 3 horas al día o más. Obviamente hay casos extremos que sí requieren como ayuda profesional, eh, pero honestamente creo que son muy pocos, por lo menos en mi experiencia y en la experiencia de la gente que conozco. Realmente nunca he conocido una persona que ya tenga como
adicción, si le podemos decir, a no salir de su videojuego, ¿no? De que existen, existen y obviamente necesitan ayuda profesional, pero la gran mayoría de nosotros solo estamos platicando con una comunidad, estamos aprendiendo, estamos entreteniéndonos. Solo es cuestión de entender qué estamos haciendo y demostrar un interés genuino en hacerlo. U- eh, eh, Creo que es muy normal que como personas cuando vemos algo que no entendemos o lo odiamos o lo rechazamos. Eh, entonces, la mitad del camino es solo decir, ah, ¿sabes qué? Cuéntame, o sea, platícame, pero genuinamente platícame. ¿De Ujú. qué va todo esto? Y una vez que ya te lo platican, puede que sigas sin entender cuál es el atractivo, pero al menos ya abriste un canal de comunicación. Entonces, creo que eso es lo primero y lo más importante que hay que hacer, y lo demás viene después. Pues muchas gracias por tu intervención, Ramón. Realmente creo que nos diste muchísimos puntos importantes para que las madres, los padres y los cuidadores tengan eh, para que se puedan acercar a sus hijos, ¿no? Como bien lo dices, el que eh, quieran compartir su gusto, su hobby, su entretenimiento con los papás, a lo mejor ahorita ya se le puede decir un poco más calmado a Liliana, bueno, sí, yo lo veo que está jugando muchísimo tiempo, yo lo veo que está, pues, de repente falla en las tareas, vaya, pero ¿cuántas personas a lo mejor no hacíamos alguna que otra tarea, ¿no? Realmente eso también es parte de la humanidad, no éramos perfectos, ¿no? Vaya, no es el decir ya todos los límites se van para afuera, pues no, tampoco se trata de eso, ¿no? Se trata de hacer un balance. Entonces, en este caso, pues tal vez Liliana podría acercarse a su hijo y preguntarle qué es lo que le gusta, qué es lo que le atrae, qué es lo que tiene alrededor de los videojuegos, que, pues, por qué se pone tanta atención, tanto interés. Y a lo mejor ahí, Liliana, pues como bien lo decía Ramón, la apertura del canal de comunicación es de lo más importante. Y bueno, para todos los padres, todas las madres que nos están escuchando, que nos están viendo, por supuesto que también esa apertura del canal, de los intereses, cualquier interés que tenga su hijo, cualquier cosa que le esté llamando la atención, hay que mantener ese canal de comunicación abierto, sin juzgar, sin tener un prejuicio al respecto y con todo el respeto alrededor de ese gusto. Como bien lo mencionaba también Ramón, realmente el que una persona se llegue a convertir en alguna cuestión dificultosa o problemática del uso de los juegos, es muy bajita la probabilidad, ¿no? Afortunadamente, el porcentaje de personas que se describe, ¿no? En cuestiones estadísticas y prevalencias es baja en comparación a todo el total de videojugadores. Imagínense que un total de 1 a 3 de cada 100 videojugadores puede llegar a tener un problema de uso de videojuegos. Es más o menos la estadística que se da a nivel mundial. Entonces, realmente sigue siendo un tanto baja, pero de todas maneras, pues sí se tiene que mantener como en vistas por si llega a tener pues alguna situación. En especial, pues si tal vez tuvo algún trastorno de ansiedad y está buscando con los videojuegos disminuir pues los síntomas, tal vez ahí podríamos llegar a atacarlo, es decir, podríamos decir, bueno, tienes este problema con los juegos, te gusta para bajar la ansiedad, pero ¿qué tal si lo podemos tratar desde otro punto de vista, ¿no? Tal vez, pues, con una intervención psicoterapéutica, ¿no? O tal vez, con alguna cuestión farmacológica, con antidepresivos, dependiendo de la valoración que se le realice a la persona. Claro está, si acepta la intervención, ¿no? Porque pues bueno, en la pandemia muchos desarrollaron un trastorno de ansiedad importante. Esto también es un dato que ya se sabe. Tanto ansiedad como depresión se dispararon por la pandemia.
¿Sale? Entonces, pues, Ramón, de verdad, muchas gracias por toda esta intervención que mencionaste. Creo que los datos que dijiste y la forma en la que los expresaste, seguramente a muchos padres les va a funcionar estos datos. Y pues bueno, ya para terminar, tenemos la intervención el doctor Enrique Romero, que nos va a dar, creo que nos va a dar una plática, ¿no? ¿Tiene una presentación o nada Tengo más va a una, ser así? tengo una presentación. Ok, entonces déjeme le paso lo voy a cambiar a presentador. Listo, Ok, permítanme. adelante. ¿Ahí me están viendo? ¿Sí? Ahí se ve. Ujú. Ok. Bueno, con Jeremy, Ah, doctor, de repente ya Sí, nos escucho. a ver. Ahí está, ya. ¿Ella me escucha? Sí. Ujú. Digo que es un gusto platicar aquí con gente que está en la parte de los videojuegos, como Jeremy, como Ramón, como la, la ama de casa Liliana, que tiene aquí un hijo que es gamer, ¿no? Y la pregunta que está aquí es, ¿qué hacer si mi hija o hijo es gamer? Realmente yo es la pregunta que me hago todos los días con mi hijo, ¿no? Porque lo veo metido en Minecraft, lo veo metido en sus cómics, lo veo metido en varias cosas y de repente dices, bueno, ¿qué ocurre ahí detrás de la puerta? Y me llamó la atención mucho esta frase de Ramón donde nos invita a abrir la puerta, ¿no? Nos invita a meternos, nos invita a conversar, nos invita a dialogar con los padres, o sea, padre, hijo, y preguntar qué haces, preguntar qué te interesa, por qué ese videojuego, por qué no otro. Y créanme que cuando mi hijo me dijo, oye, cómprame un servidor de Minecraft, yo dije, wow, ¿y para qué, no? Y me dice, ese quiero hacer una comunidad con mis amigos. Eso me lo dijo en la pandemia, ¿no? Y yo digo, ¿cómo? De repente esa interacción que se perdió en la pandemia, él quería recuperarla y la quería recuperar jugando. Lo más interesante de estos es que hacen una comunidad donde ellos crean, donde ellos construyen y todos los días se reúnen a la misma hora y se acuestan a la misma hora. Es decir, solamente la usan 2 horas, pero socializan ellos, se escucha cómo gritan, cómo corren, cómo hablan, cómo interactúan entre ellos. E incluso arman sus propios juegos dentro de ellos y dices, bueno, ¿y qué ocurre allí? Realmente es entender que estamos hablando de jóvenes actualmente y no de los jóvenes que pensábamos que nosotros éramos cuando éramos jóvenes, ¿no? Realmente los intereses son totalmente diferentes. Bueno, lo que les quiero compartir es precisamente esto. Fíjense, Johan Huizinga, en un libro que se llama Homo Ludens, nos dice que todo juego significa algo. Es decir, el juego es una acción que se desarrolla dentro de ciertos límites del jugar. Es decir, cada vez que yo digo, oye, vamos a jugar dama china, sí, pero ya sabemos las reglas, ¿no? Y ya sabemos la dimensión y ya sabemos el contexto, ¿no? Entonces también hay un tiempo y hay una voluntad de decir, si yo quiero jugar, juego, pero si no quiero, pues no juego, ¿no? Es lo mismo que si jugamos béisbol o voleibol o lo que sea, ¿no? Siguiendo ciertas reglas libremente consentidas, es decir, para que yo pueda jugar con alguien, debe haber reglas y esas reglas deben ser consensuadas, ¿no? Y durante este juego reina el entusiasmo y la emotividad. Fíjense, estos son dos factores bien interesantes en la parte de la inmersión. Nos platican mucho esta parte donde las narrativas nos sumergen en historias y nos convertimos en el personaje. Hay un dato bien curioso en un estudio que se hizo donde un motivante de las mujeres para jugar videojuegos es ser otra persona, es ser un avatar, o sea, no es ser ellos mismos, ¿no? Escaparse de la realidad porque la realidad es diferente o muy violenta y bueno, pues aquí hay un refugio donde nosotros nos podemos estar. Bien, ahora, ¿alguien vio la película Ready Player One? ¿Sí? O sea, realmente esa película es transportarnos a un mundo virtual donde se construye un futuro donde todo el mundo está conectado aquí y somos personajes precisamente de ese juego, ¿no? Entonces, desde diseñar un avatar donde nosotros tenemos que poner las características y donde nosotros quisiéramos ser un personaje, crearlo, ¿sí?
y podemos ser superhéroes, podemos ser animales, podemos ser lo que nosotros queramos en ese mundo, porque es un mundo creado, un mundo bonito y es un espacio, por allí dicen, un espacio de confianza, ¿sí? La confianza es bien importante. Si yo confío en ese espacio, yo voy a estar viviendo allí y es un espacio donde yo quiero vivir, ¿bien? Entonces, es bien interesante. Ahora, fíjense, las juventudes, ¿por qué socializamos en esos espacios? Porque nos atrevemos a ser nosotros dentro de esos espacios, ¿bien? Y esos espacios, bueno, lo que nos hacen es que de repente nos sentimos totalmente identificados y en esos ambientes, bueno, pues la familiaridad es bien importante, ¿no? Nos reunimos, pero aquí, aquí lo más importante es el tiempo que yo pierdo aquí y la dependencia. Es decir, mientras yo pueda controlar el tiempo y la dependencia dentro de esos espacios, no hay ningún problema. El problema es cuando yo pierdo esa dimensionalidad. Nosotros cuando creamos videojuegos o cuando creamos esta parte de estos medios, tenemos que aprender primero cuáles son las características de estos nativos digitales, ¿no? O sea, tienen un interés intrínseco basado en la exploración por las tecnologías digitales, o sea, son muy motivantes para ver gadgets, para ver cosas nuevas. Quieren recibir información de forma ágil e inmediata, eso no pasa con los videos de YouTube, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora ya no leo manuales, ahora voy a YouTube y le pregunto a YouTube y me aparece un video de cómo hacer las cosas, cómo crear cosas, y realmente estoy en ese medio. Somos multitareas, o sea, yo veo a mi hijo que está dibujando, está mandando mensajes, está en el juego y yo no puedo hacerlo porque, porque soy del otro, no soy digital, soy analógico, ¿sí? Prefieren gráficos a los textos, ya nos cuesta mucho leer, ¿sí? Eso es bien importante. Mientras alguien nos explique algo está padre, pero cuando nos ponen a leer, créeme que cuesta mucho. Nos gustan mucho los juegos de azar, es decir, la parte de azar de no saber qué va a pasar, eso nos atrae mucho de los juegos. Y bueno, preferimos precisamente esta forma lúdica a la forma tradicional de las cosas. Y también vamos tomando una conciencia del progreso, lo que decía Ramón en la parte de los juegos, tenemos que estar muy atentos a la parte de la narrativa, a la parte de los retos, porque si no, bueno, pues no tenemos lo que nosotros queremos, pero aparte de eso también es un aliciente para crear precisamente estos retos. Ahora, reconocer emociones al estar inmersos en esos ambientes virtuales nos hace sentir, nos hace pensar y vivir cada uno nuestra virtualidad. Eso es bien interesante. Por eso mencionaba la película de reality que estamos viendo, ¿no? Entonces nosotros, cuando queremos precisamente explorar esos mundos, tenemos que hacer que el chico experimente cosas, es decir, que explore. ¿Sí? También tenemos que ponerle retos y desafíos que sean precisamente pertinentes para esto, pero también tenemos que irlo retroalimentando para que sea suficiente motivación para que se quede en el juego y hay que involucrar muchas emociones, pero también hay que permitirle a él expresar sus propias emociones, ¿sí? Dentro de estas partes, pero también, bueno, la parte colaborativa en la parte de los juegos en línea es bien importante. Ahora, ese idioma o lenguaje de esos nativos a nosotros nos sirve mucho precisamente para pensar en esos formatos de ocio, cómo transmitir en la parte de la investigación nosotros formas que los chicos puedan aprender. Y esto me llamó la atención mucho ayer en cómo de repente él empezó a aprender inglés, cómo empezó a aprender cultura, cómo empezó a aprender cosas. ¿Por qué? Porque es el que diseña atrás, o sea, el que está pensando cómo hacerlo, cómo crear un mundo, pues precisamente lo hace adrede, ¿no? Lo hace siguiendo ciertas cosas, pero lo hace con esa intencionalidad. Bien. La jugabilidad es bien importante. Yo tengo unos datos por ahí de una investigación que hicimos y donde nosotros nos fijamos en los personajes y preguntamos si realmente les agrada o no los personajes, el movimiento, las acciones, cómo se desplaza el personaje, los colores, la música, el sonido. Y eso es bien interesante porque eso es lo que atrapa al jugador, ¿no? Mientras no haya de esto que lo atrape, créame que no sé cuánto tiempo le toma a Jeremy o a Ramón determinar si un juego le atrae o no, pero en el momento que lo abre, si el color, si la forma, si los personajes, si la música está como ellos quieren, le entran. Y si no, pues automáticamente se salen porque
precisamente el consumo es muy, muy voraz. Ahora, la parte de las adicciones, aquí preguntaba precisamente cómo saber o qué hacer cuando se vuelve esto un problema. Hay que pensar que esa adicción realmente no es una adicción, es una forma de ver precisamente ciertos trastornos que se van desarrollando dentro de estas mismas plataformas. Hablemos de Internet, ¿no? Entonces, pasar mucho tiempo representa un problema cuando interfiere con la capacidad de un niño en tener su vida normal, lo que decías, ¿no? Ramón decía muy bien, ¿no? Mientras a mí me permita hacer cosas, disfrutar cosas y todo, pues está padre, ¿no? Y mientras tenga yo un familiar que se preocupe por mí, decía Jeremy, una mamá que está por ahí y me controla el tiempo, pues hace precisamente que yo tenga precisamente esto que no interfiera en nada, ¿no? Ahora, las redes sociales y videojuegos son muy simulantes de lo que yo les decía, ¿no? Entonces, simulan el cerebro de los jugadores y hacen que nosotros tengamos dificultad al descansar y concentrarnos en otras cosas, porque queremos estar enchufados ahí, ¿no? Entonces, la tecnología, bueno, puede tener un impacto negativo en los niños si pasa tanto tiempo en las pantallas. Hay que limitar el tiempo de comer, de dormir y hacer tareas para pasar rato con sus amigos y familiares. Eso es bien importante, la parte de la sociabilidad, ¿no? Entonces, el uso intensivo de redes sociales también puede ser un factor de riesgo para la ansiedad y depresión en adolescentes. Bien. Ahora, eso tiene que ver mucho con la parte del uso saludable, ¿no? Entonces, hay que utilizar las tecnologías como lo hacemos ahora. Bueno, lo hacemos para platicar con amigos, para escuchar músicas, para explorar intereses, jugar y no construir, o sea, eso es parte de lo que los chicos hacen hoy en día. O sea, tampoco hay que asustarse porque nuestro hijo esté mucho tiempo allí, porque lo que ha hecho la pandemia es aislarnos y lo que han hecho ellos es buscar una forma de seguir socializando, ¿no? Entonces, si cree que su hijo pasa demasiado tiempo en actividades como videojuegos, el verdadero problema podría ser una condición de salud mental subyacente. Es decir, a lo mejor no es esto, decía Ramón por allí, acérquete, pregúntele, ¿no? ¿Qué está haciendo, no? Porque a veces refugiarnos en los videojuegos solamente es una parte de lo que está pasando. Y yo se lo comento porque a veces cuando mi hijo veo que pasa mucho tiempo, resulta ser que dejó de hacer una tarea y no la entregó, ¿no? Y entonces cuando viene el reporte, yo digo, ah, caray, esa era la razón por la que él pasaba más tiempo ahí. Pero la razón no es esa, la razón es porque realmente no encontraba los medios para decirme que tenía un problema por allí, ¿no? Pero sin embargo, hay que ver qué es lo que está ocurriendo detrás, ¿no? Entonces, bueno, si el comportamiento de eso nos preocupa, bueno, nos preocupa tanto que la cantidad de tiempo que nuestros hijos pasan en las pantallas, también la resistencia de ellos a reducir el tiempo en la pantalla, ¿sí? Una pregunta es que si ha hecho rabietas o si por quitarle la pantalla ha intentado hasta golpearte, ¿no? Y esto es porque ellos se sienten muy seguros allí, se sienten atraídos allí, y hacerlo de una manera no tratable, no comunicativa, bueno, pues sí causa un poquito de cosas, ¿no? Hacer que guarden los dispositivos y se acerquen a la familia a participar en actividades diferentes, bueno, pues yo creo que es una forma de sacarlo de esta parte, ¿no? Bueno, pues, y entonces, bueno, pues esa parte cuando a los chicos les preguntan si realmente se sienten adictos a esos dispositivos, la respuesta es que muchos mencionan que sí, y es por esa sensación de contestar a las pantallas de los celulares muy rápido y se sienten incapaces de tener todo esto. Y eso tiene que ver mucho con los estímulos que hay alrededor de la tecnología, ¿no? Entonces, técnicamente no existe una adicción al teléfono, al Internet, ¿no? Hay que hablarlo como un trastorno del juego, es decir, algo que trastorna nuestra vida y, bueno, y hace precisamente poco saludable las cosas. Y lo que hay que hacer es precisamente ver que no sea un comportamiento muy extremo y que puedas de alguna manera perjudicar la vida de todos, ¿no? Entonces, bueno, para finalizar, bueno, la socialización de los videojuegos en este contexto de pandemia tiene que ver con todo esto y un factor de protección tiene que ver mucho con la forma como nosotros afrontamos precisamente esto y cómo nos vamos adaptando precisamente para poder socializar más y de alguna manera, pues de alguna manera afrontar algunas cosas que están pasando allí como el elemento social, como la falta de comunicación, como algún problema por allí. Y bueno, pues hay que promover el uso adecuado de la tecnología, ¿sí?
Entonces los videojuegos favorecen el aprendizaje, ya lo vimos por allí, ¿no? Con algunos ejemplos. Al verse inmersos en la mayoría de los sentidos y emociones en contenido presentado en todos los juegos, ¿no? También poseen un atractivo natural para los niños y despiertan el interés y la motivación. Eso no hay que olvidarlo. Nos decía Ramón, si a mí me interesa y me motiva algo, bueno, yo soy capaz de ir más allá y preguntar y preguntar y preguntar hasta volverme experto en ese algo, pero también hay que comunicarlo. Entonces, si nosotros como padres entendemos que nuestro chico tiene interés en cierta parte de la tecnología, le interesa mucho, bueno, pues acerquémonos a él, platiquemos con él, que acompañémoslo, ¿no? Entonces, de esa forma yo creo que él se siente seguro y va fortaleciendo precisamente esto, ¿no? Entonces, todo esto porque el niño se encuentra en un estado de flujo que le permite el sentimiento de concentración, energía, total implicación en la tarea y el éxito en realizar la actividad. Esa es la parte de la inmersión, la que nosotros mencionamos, ¿sí? Entonces, ¿qué hago si tengo un hijo gamer? Bueno, pues si me intereso por lo que hace, si realmente es algo que yo estoy viendo que no interfiera con su vida normal, a apoyarlo, ¿no? Pero si realmente estoy encontrando que hay algo por allí que se sale de control, chicos, hay que poner atención y visitar a un especialista porque seguramente hay algo detrás del videojuego. ¿Ok? Muchas gracias. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. A ver si termina la presentación, creo. A ver, permítame cómo le hago aquí. Sí, nada más detener hasta arriba. Ok. Pero bueno, dando como un poquito más de contexto a ciertas situaciones que está mencionando, sí definitivamente, ¿no? Una de las cosas importantes es observar cómo ha sido la conducta, si a lo mejor ha sido como muy, una persona que se ha estado aislando mucho más, que realmente esa conducta no la presentaba anteriormente, que jugaba, ¿no? Como tal, como una persona, como un videojugador, ¿no? Que jugaba de manera casual, pero de repente cambió como toda su conducta. Bueno, tal vez no está teniendo alguna cuestión adecuada, tal vez tiene un trastorno de ansiedad, como lo mencionaba, esta parte de la pandemia que nos vino a mover muchísimas cosas a todos, ¿no? Nos generó, pues, algunos les aprovechó por cuestiones de estar trabajando en casa, por estar mejorando algunas situaciones digitales, pero a otros definitivamente les desarrolló más síntomas de ansiedad, más síntomas de depresión. ¿Y qué fue lo que encontraron como una especie de refugio? Pues pudieron haber sido los videojuegos, que en su momento a algunos también les ayudó y pudieron pasarse hacia la siguiente etapa y algunas otras personas tal vez lo están utilizando de forma exagerada, de forma problemática, que es cuando ya ahí sí es lo que mencionaba, que buscaran una ayuda profesional. Pero nuevamente, y quiero que quede como súper claro, ¿no? Porque realmente no vamos a tener alguna otra pregunta, ¿no? Y también para como dejarlo muy en específico y las conclusiones, ¿no? Para que podamos llegar a este punto, es que principalmente si tienen un hijo videojugador, así como cualquier otro hobby que sus hijos tengan, tengan interés por algún otro tema, lo principal, y lo mencionó muy bien Ramón, es que mantengan un canal de comunicación. Es lo más importante para que puedan tener esa confianza de decir, bueno, estoy jugando porque me está entreteniendo o estoy jugando porque estoy triste, porque tal vez estoy teniendo problemas en la escuela, porque alguna cuestión, ¿no? O simplemente porque me quiero dedicar a esto y ya vieron que se pueden dedicar a ser profesionales de los videojuegos, algo bien importante, ¿sale? Entonces, pues bueno, eso es como un principal punto y en segundo lugar es si a lo mejor están teniendo una partida en su momento que requiera, como bien lo dijo también Ramón, la atención bien específica, el foco muy específico durante un periodo largo de tiempo, en ese momento, pues
tal vez no responda el hijo a las instrucciones, ¿no? Hay que como entender qué es lo que está pasando, pero está socializando, está teniendo su partida con sus amigos, como cuando está en un partido de fútbol, pero ahorita es en forma digital. Habría que ver qué está pasando, ¿no? Nada más es como observar, ver que todo esté correcto, esté adecuado, ¿no? Que tenga como ese tiempo y que pues observen como los límites de tiempo antes de la partida. Si ustedes le ponen un límite de tiempo después de la partida, pues ahí no se va a entender, ¿no? Los límites se tienen que hablar con los hijos antes de que se haga la acción, así como las consecuencias que pueda llegar a tener por no respetar los límites, ¿sale? Entonces, eso es como una de las conclusiones que ahorita podemos llegar a tener. No sé si, por ejemplo, Ramón o el doctor Enrique tengan algún otro comentario, alguna otra cuestión que quieran expresar, o Liliana, si todo quedó un poquito más claro, ¿no? Levanten la manita para ver quién quiere hablar. Liliana, perfecto, adelante, por favor. Ya nada más, pues si yo como conclusión, sí quiero comentar que me cuesta todavía un poquito de trabajo a pasar de que todo lo que ya escuché y me queda siempre claro y no, pensando un poquito en los beneficios que pueda tener, que efectivamente, como dice Ramón, mi hijo es tan bien como él, es muy introvertido, le cuesta mucho trabajo socializar. Sin embargo, cuando yo lo escucho hablar con un compañero jugando, bueno, es la persona más fluida, ¿no? Es eh, alguien que sin problema dice lo que piensa y habla, y lo escucho hablar con otras personas en físico y es muy diferente, pero sí, efectivamente, pues ese podría ver yo uno como beneficio. La otra es que efectivamente también se vuelven multitareas. eh, yo lo veo también con él porque entonces hace de todo un poco. O sea, no deja el juego, pero está atendiendo, o sea, está escuchando lo que yo le estoy diciendo, está haciendo tarea, está viendo la televisión, está compartiendo con sus hermanas. Entonces, pues sí, aunque me cuesta un poco de trabajo, también con lo que yo estoy escuchando, pues le veo algo de beneficio, ¿no? Perfecto, Liliana. Eso es lo que queremos justamente, ¿no? Tratar de quitar ese estigma, esta preocupación importante, ¿no? Y cree que mejor que tengamos pues una mamá. Jeremy nos comenta que ya se tiene que retirar, entonces nada más le voy a le voy a preguntar si quiere decir algo, alguna cuestión más, Jeremy. Hola, hola. ¿Sí? Sí, bueno, para concluir, porque siento que hablé algo rápido en aquellos 10 minutos. Recapitulando lo que dijo Ramón y la mamá, tiene razón. En cuanto a comunicación, eso me faltó tocar. Yo llevo una buena comunicación con mi madre. Ella se involucró en mis videojuegos para entender a su hijo. O sea, ella no juega conmigo, pero ella hace bromas, así como yo hago bromas de sus series que ella ve, porque ella es de ver series, ella hace broma de mis videojuegos. Conoce los personajes, tal vez no juegue, pero me hace burla. O sea, tenemos una gran relación, una bonita relación. Yo confío mucho en mi madre, hacía mis casi 22 años, pero ella me hace burla de eso, pero nos llevamos muy bien. Es una relación muy sana. Pero ella también me apoyó mucho en los videojuegos, precisamente porque yo era como, Ramón también era un niño muy introvertido, muy apenado, pero con los videojuegos pude, hasta años después, porque tampoco había comunidades a las que meterse por falta de medios de comunicación, no había tantos grupos en Facebook así, te ayuda a desarrollar también muchas amistades. Obviamente también hay que tener precaución en cuáles te vas a meter. No te puedes ir juntando con cualquiera porque puede generar algo mal a la larga y eso también es una recomendación. Vigilen con quién se juntan sus hijos en línea para que tengan un buen desarrollo. No dejen que solo porque está en línea para desarrollar amigos, no. También puede sufrir acoso y puede terminar peor si le hacen bullying. Más cuando uno es jugador joven y novato, es normal que te lleguen mensajes de desinstalas el juego, mensajes ofensivos de mátate o así. Es muy común recibir acoso y eso puede generar algo triste en el hijo. Así que también es bueno que si tienes una buena comunicación con tus padres o tú como padre con tu hijo, que platiques de qué te sientes mal, hijo. Muchas veces no es por la escuela, es porque lo insultaron en los videojuegos. Y si es un niño que es sensible o por lo mismo que es penoso y no tiene amigos, pues eso le puede hacer mella, porque como
Es como cuando uno tiene una casa. Tu casa es tu hogar, tu santuario, donde te sientes protegido, ¿no? Tal vez te asaltaron en la escuela, pero aquí adentro te estás seguro. Si uno siente violado su privacidad cuando alguien, por ejemplo, asalta tu casa, ahora lo mismo con tu escape para gente que es así como los videojuegos, como yo lo era, ¿no? Cuando antes de que tuviera un desarrollo ya de persona a lo largo de mi adolescencia y ahorita ya temprana adultez. O sea, que te insultaran, pues se sentía feo porque es mi único escape. Yo que jugaba juegos de un jugador, pero ya me metí algo en línea, pues qué feo que te digan que eres horrible, eres lo peor, que te pase esto, ojalá te haga eso. Puede hacerme ella, así que es buena la comunicación que puedes abrir con tus hijos o con tus padres que se interesen en ti para también tratar de estos temas y también que les des ánimos de, hey, pues no les hagas caso, es un juego, también hay que ayudar a darles empujoncito de autoestima a los niños que merecen, porque hay muchos niños que luego sufren bullying y en línea pues todavía más. En lo personal lo pasé, pero pues, lo logré maniobrar y pues soy alguien muy tranquilo y pues a la larga después de tantos años te llega a dar igual, porque ahora sí que son las cosas que te va pasando en la vida. Pero así es muy bueno y más si no tienes comunicación con tus padres porque trabajan o algo así. También es bueno que en tiempos de ocio tal vez no los involucres en tus juegos como, hoy tienes día libre, papá, vamos a jugar o te voy a explicar, ¿no? Pero pueden llevar la fiesta en paz de datos interesantes como, papá, ¿sabías que yo, en una noticia sobre psicología, porque hay juegos que te enseñan, como les digo, de diversos temas, cocina, psicología, política, etcétera. Ah, papá, ese platillo que lo están pasando en dicho programa, yo lo vi en mi juego. Ah, ese tema yo lo vi ahí. Oh, ¿en serio, hijo? Pueden hasta generar conversación, lo cual es muy bueno para abrir comunicación no solo con tus padres, sino con otros familiares o gente en la calle que vean que te estás nutriendo. Exactamente, ¿no, Jeremy? Creo que lo que mencionas también le va a aportar mucho a Liliana, ¿no? Y a los padres que lleguen a ver la plática, para que pues tengan como este acercamiento pues a sus hijos y vean que pueden mejorar muchas habilidades sociales, ¿no? El hecho de decir, pues yo era introvertido y nos pasamos para ser un poquito más sociales desde el punto de vista de la introversión, que es un poquito más complejo también, por supuesto, pero claro que mejoran este tipo de herramientas. Doctor Enrique, no sé si pueda salirse del modo de presentación. Y no sé cómo, si me dices, En la parte de hasta arriba ajá, aparece como el detener, está en naranja. También una última cosa que me gustaría agregar es ya, que de Está. tantos temas que pueden ser en los videojuegos, uno de los más importantes que he visto en los últimos años, del que estoy feliz, más por mi carrera, Ujú. es algo que es la lucha contra el machismo y la diversidad de las comunidades LGBT. Últimamente he visto grandes títulos que incluyen mucho estas que consideramos minorías, que son atacadas, y la mujer ha tenido un papel más empoderado, que ya existía en los videojuegos, también es un estigma. Ya había mujeres empoderadas en los videojuegos, ahorita es más visible es verlos. Y eso es muy bonito tanto para jugadores hombres, yo en lo personal que juego de todo, o para jugadores mujeres que se puedan sentir identificados, porque en lo personal yo juego de todo, es que yo me puedo meter en cualquier personaje, pero hay mucha gente y es comprensible que quiere sentirse identificada con un personaje, ya sea porque es su raza, su sexo, etcétera, y eso está muy bien y es válido. O incluso que pueden sufrir disforia de género, así. Yo he visto casos, tan solo de compañeros de escuela, y yo los apoyo, que se han visto identificados, se sienten libres hasta de su propia opresión que viven en casa por los videojuegos, porque precisamente hay estos personajes. Hay juegos enfocados precisamente en esto. Diferentes artísticas que les abre su mente, les nutre el alma, y es muy bonito tú como ves a tu amigo que antes estaba depresivo, que lo veas feliz porque se siente feliz que algo está identificado. Tal vez no es su familia, tal vez el creador del videojuego no lo conoce, pero lo comprende sus ideales y el otro está feliz. Justamente, Jeremy, digo, para no andar mucho en el tema, ¿no? Vamos a hablar en las siguientes pláticas acerca de esta parte del machismo, ¿no? Dentro de un mes vamos a tener una plática al respecto y a unos 2 meses, ¿no? Ah, sí, 2 meses, 2 meses, vamos a tener justo la parte de lo que representa, pues, esta representación, valga la redundancia, de la comunidad LGBT dentro de los videojuegos para, pues, obviamente, utilizarlo dentro del mes del orgullo. Entonces, pues claro que es algo muy importante, pero bueno, algo que ya vamos a cerrar un poquito más, que ya se nos está acabando el tiempo. No sé, Ramón, si tengas algún otro comentario, alguna otra cuestión que quieras agregar. Pues solo para retomar lo que mencionó Liliana, de que escucha a su hijo como hablar sin ningún problema,
me identifiqué mucho con eso, porque sí, al ser personas introvertidas, y como dijo Jeremy, al estar en nuestro lugar seguro, podemos ser nosotros, ¿no? Y es algo con lo que tenemos que sí que lidiar y desarrollar y eventualmente superar. eh, pero es muy normal para un niño introvertido, por lo menos era muy normal para mí, que en la escuela era muy penoso. Sí tenía mis amigos y todo, eh, pero era muy penoso, ¿no? Me daba pena levantar la mano para decir algo en la clase o cosas así. Pero llegando a mi casa, platicaba todo el día con mis amigos en los chats arcaicos de ese entonces. Y poco a poco, digo, conservo amistades que hice en ese entonces. Uso juegos para interactuar con amigos que ya no viven en el país, pero jugamos en línea juntos. eh, pero digo, eventualmente superas eso y los videojuegos y las comunidades en línea y todo eso ayudan mucho. Como dijo Jeremy también, sí es muy importante tener ese canal de comunicación por el tipo de comentarios que pueden llegar y sí pueden ser muy fuertes para un niño, porque la gente se escuda en el anonimato del Internet y eso sí es muy importante, estar encima de eso. No digo que estén viendo absolutamente todo lo que jueguen, pero por lo menos tener ese canal de comunicación o de plano decirle, oye, ¿sabes qué? Ten todas tus cuentas y todo eso, pero de repente voy a entrar a monitorear por si acaso, ¿no? Cada quien sabrá cuál es la técnica que funciona mejor con su familia, pero sí es muy importante tenerlo como presente porque puede haber cosas muy fuertes, eh, ni siquiera que vean, sino que les lleguen o que las busquen, ¿no? Que les lleguen directamente solo porque están jugando un juego que ellos disfrutan. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Perfecto, muchas gracias, Ramón. Y pues, doctor Enrique, no sé si quiera decir un último comentario. Sí, pues recordar que este espacio de juego es un espacio virtual donde realmente nos sentimos seguros, nos sentimos confiados y solamente hay que estar pendiente de esos cambios de comportamiento, ¿no? Que nos alertan de algo, ¿no? Entonces eso es bien importante. Mantener la confianza en la familia es lo más importante y yo creo que eso nos permite pues tener un juego saludable. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y pues bueno, ya nada más para cerrar, las últimas palabras de la doctora Paulina, ya para despedir a todos y por supuesto muchísimas gracias por su participación en esta pequeña conferencia para aportar información sobre los videojuegos y pues bueno, para que también los padres tengan todas estas dudas que llegan a tener alrededor de si su hijo le gustan los videojuegos y lo ven jugando muchas horas y lo ven ahí hablando normalmente con sus amigos, pues aquí estamos para poder tratar de quitar todas esas dudas y de decir que es un entretenimiento más. Adelante, doctora Paulina. No, pues muchísimas gracias a todas y todos los que estuvieron acompañándonos durante este foro. Gracias a ustedes, los ponentes, por estar con nosotros. La realidad es que creo que cumplimos las expectativas de y seguramente estaremos por acá en otros momentos. Y pues sí, los temas justo que tocaba Jeremy, pues son los temas que siguen. Así que espérenos para el próximo foro que será la última semana, el último martes de mayo, y nos vemos por acá. Gracias, Memo, gracias, doctores, gracias a todos. Que estén muy bien y hasta pronto. Muchas gracias a todos. Bye bye. Gracias.